Vélez Escayón, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo está? Qué gusto verlo nuevamente. ¿Cómo está de mar y Muchísimas cómo está Jair? gracias. Todos estamos muy bien aquí. En la lucha. Sí, señor. Buena, doctora Ángela, ¿cuáles serían las consecuencias de despenalizar el aborto en Colombia? Que ya se está hablando de ese tema como si fuera de los temas urgentes que el país tiene que resolver. Pues mire, la verdad, como lo hemos hablado tantas veces, pues hoy día en Colombia prácticamente está despenalizado, porque realmente se aborta por la causa de salud mental en un 95% de los casos, es porque la mujer dice que está angustiada, entonces ahí pues aborta. Pero digamos el único límite, el único resquicio, el único esperanza que nos queda es el que aún sigue siendo un delito en el Código Penal. Y pues muy hábilmente dentro de su litigio estratégico que vienen haciendo las organizaciones abortistas desde hace tantos años, pues ya meten dos demandas más, dentro de las cuales vienen otra cantidad de demandas que han venido metiendo en los últimos años, y la última que meten, obviamente como siempre basada en mentiras, en medias verdades, en falacias, pretenden que el delito de aborto salga del Código Penal y por lo tanto pues se vuelva el aborto ahora sí definitivamente un método anticonceptivo más, ¿no? Lo más fácil para proteger al violador, porque entonces el violador viola, el violador habitual, que es el embarazo, que es fruto de violación, que es menos del 1%, generalmente es en el violador habitual, el violador generalmente dentro de la familia, en ese tipo de casos, y pues ese violador queda feliz, porque imagínese, pues viola, recurre a la violación permanentemente, y simplemente aborta a la niña, aborta, y sigue violando. Entonces, pues es una gran... salen todos los violadores de la cárcel, porque ver si se acaba el delito, pues qué delito va a haber, si no hay aborto por violación, pues qué delito va a haber ahí. Entonces, pues esto es lo único que nos falta, ¿no? En esta decadencia de valores y de todo el bien el bien convertido en mal, el mal convertido en bien. Entonces, digamos que ya uno no sabe qué más. Estamos dando pues la pelea hasta donde se pueda, pero el panorama pues difícil y triste, sobre todo pues que pareciera vez que los magistrados, algunos parecen más activistas de pro aborto que magistrados. En este momento los magistrados están divididos 4-4, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, señor. Están divididos, pues finalmente se aceptó el impedimento de Alejandro Linares y finalmente estamos esperando, pues se nombraron dos conjueces, de los cuales uno es pues otro activista pro aborto que claramente ya lo vamos a recusar, que no puede él fallar sobre una de las demandas, pues porque el doctor Juan Carlos Henao prácticamente ha sido uno de los impulsores mayoritarios de la legalización del aborto en Colombia. Aún siendo magistrado, siempre no ha podido dar más declaraciones a favor. Es un abortista consumado, entonces pues sería increíble que nos tocara encima todo que quien defina esto pues sea uno de ellos, ¿no? Ya suficiente hemos tenido durante tantos años de esta tragedia y de este horror para el país, como dice usted, en momentos que hay temas tan importantes, de verdad, no, pues sigamos legalizando la muerte y la del más indefenso, que es lo más inaceptable que puede pasar en un país, ¿no? Y esto tan grave que usted está diciendo del doctor Henao no lo sabe nadie, no lo sabe sino usted, ¿es un secreto o es un secreto a voces y a pesar de eso lo nombran como conjuez? No, eso lo sabe todo el mundo y por eso lo sabe todo el mundo, y por eso precisamente desde el momento que supimos que él había quedado como sido elegido como conjuez, empezamos a trabajar la recusación y valga la verdad, no sé si usted sepa, doctor Londoño, pues que yo estoy en la lista al Senado de Salvación Nacional en tercer renglón, y el único candidato presidencial que se ha referido al tema con la contundencia y con la vehemencia ha sido Enrique Gómez, que ya lo denunció en la semana pasada, el viernes, y lo hemos ido denunciando varios de los candidatos del movimiento, pues para hacer claridad que él no puede ser conjuez, que él está totalmente impedido para fallar sobre este caso. ¿Y él no ha dicho nada sobre el particular? Y habiéndose manifestado tantas veces a favor del aborto, ¿quiere ser juez en el tema del aborto? Hasta ahora no he oído yo que haya dicho.
No sé si lo haya dicho en algún medio que no lo tengo registrado. No, pero es que doctor Londoño y ellos son totalmente descarados, que a ellos no les da pena, pero si piensa usted que el doctor Linares no tuvo, pues se arrepintió, no tuvo el recato ni siquiera de quedarse callado y fue tan, desafortunadamente tan, qué pena la palabra, tan torpe, de decir delante en semana, decirle a Vicky Ávila, anunciar que le iba a votar a favor del aborto y que estaba a favor de esta despenalización, y por eso lo tocó recusarlo y por eso le tocó impedirse y por eso se le aceptó el impedimento. Es que este tema de la reforma, se lo habla tantas veces, aquí viene el tema tan grave de lo que es nuestra administración de justicia, nuestra máxima corte, la Corte Constitucional. Esto es una corte que trabaja en unas agendas muy concretas. El tema de todo, como dice usted, todo está parado. Entonces es el tema que los colombianos tenemos que entender, que si no hacemos una reforma profunda de la justicia, donde se haga una reforma de verdad integral, vamos a seguir en esto con todos los temas, porque no solamente es con el aborto, es con todos los temas. Cuando usted dice vamos a seguir, es Salvación Nacional desde el Congreso de la República. Sí, señor. Sí, señor, esa es la idea, por eso acepté la invitación de Enrique Gómez a formar parte de la lista, porque realmente ya uno a veces ya no sabe qué más hacer de la impotencia y piensa uno, nos quejamos, pero pues no, tal vez no nos atrevemos a tratar de llegar a los sitios, y fue una oportunidad interesante y relevante, pues porque no voy en una lista abierta, que sería imposible. Yo, que soy una persona que no tengo votos, ni tengo plata, ni tengo nada, pues la posibilidad de llegar. Entonces, gracias al Resurgimiento de Salvación Nacional, que además es mi casa desde siempre, pues tiene uno la posibilidad real de llegar y de empezar a cambiar desde allá muchas cosas, a representar a la mayoría de los colombianos, porque lo triste es que a veces pareciera que nuestras instituciones están representadas, son las minorías, ¿no? Qué grave, ¿no? Es la democracia al revés. La democracia es el sistema de las mayorías. Y aquí tenemos unas minorías que son las que están mandando. Exacto. Bueno, y además del doctor Henao, ¿cuál otro es el candidato a la Corte Constitucional? El otro conjuez. El otro conjuez, ¿quién es? El otro conjuez se me escapa en este momento, no sé si Demar tenga ahí el nombre del otro conjuez, pero el otro conjuez es una persona que entiendo que es imparcial, entiendo que es un jurista reconocido del Rosario, pero digamos no hay tacha, o sea, no hay, que sepamos, no hay pues tema. Acá el tema es que Juan Carlos Henao no ha hecho otra cosa que ser activista pro aborto siempre. Julio Andrés Sosa es el otro conjuez. Él, sí, no. Sí, sobre él no hay nada al respecto. De una tendencia ya definida, lo que hace pensar que se va a despenalizar el aborto. Pero, candidata, algo importante es cómo han vendido algunos sectores que llaman progresistas, además que uno diría, si es el progresismo, debiera ser un progresismo que va en positivo para la sociedad, ¿no? Uno no ve... no le cabe en la cabeza que el progresismo sea negativo y sea para liquidar o para acabar con la vida de una persona que está por nacer, amén, cuando no tiene cómo defenderse, ¿no? Porque pues el bebé, como dice, no me maten o no me traigan al mundo, el bebé no tiene ese poder de elección. Pero esta retórica y este libreto que se ha causado en el país ha venido cogiendo fuerza en movimientos feministas de Chile, movimientos feministas en México, donde el aborto, y en Argentina, donde han pretendido el aborto, pues convertirlo en una cosa normal. En Colombia hacen lo mismo los movimientos feministas, de los que yo he dicho muchas veces. Probablemente ahí no hay 7 u 8 mujeres en cada 100 que quieran ser mamás. Evidentemente ninguna quiere ser madre, no les interesa. Es más, la naturaleza es negada por ellas mismas y dicen, no, es que la mujer no está para tener hijos, no está para parir, porque el macho la utiliza para procrearse. ¿Qué tal el nivel? De hecho, en el Congreso de la República había el otro día una discusión entre la senadora María Fernanda Cabal y creo que era Juanita Gubertus, que decía, es que vamos a cambiar el orden de los apellidos para reivindicar el nombre de la mujer. Entonces la mujer va a tener la posibilidad de imponer el apellido suyo de primero en el nombre de su hijo. Entonces le recordaba a la senadora Cabal,
que pues ella, el primer apellido suyo era el apellido de su papá. O sea que entonces el patriarcado seguía ganando, no el de su esposo, sino el del papá de ella. Y que por lo mismo, ¿cuál era la diferencia? Y entonces con esta retórica nos llevan al punto que usted le pregunta a los jóvenes, y los jóvenes creen que lo mejor es el aborto. O sea, la gran mayoría, no estoy generalizando, la gran mayoría creen que lo mejor es el aborto. ¿Cómo vencer esto en momentos en que las redes sociales son tan claves, en momentos en que hace carrera esto, pero peor, tenemos el monstruo a la esquina y es que la Corte decida que hay que eliminar el artículo 122 del Código Penal? Bueno, primero de Marc, es importante tener claridad que el progresismo precisamente no tiene nada que ver con nada positivo. El progresismo es una ala de la izquierda que plantea que hay que ir cambiando todo por cambiar y que hay que construir todo y todo lo que hay que destruir. Básicamente, lo primero que quieren destruir es la civilización judio-cristiana, el orden, la manera como vivimos, como nos hemos entendido durante tantos años y que nos ha permitido pues Occidente ser un modelo, porque aquí, a pesar de lo que dicen las feministas, en Occidente es el sitio donde se respeta a la mujer y donde la mujer tiene todos los derechos, independientemente de que hayan cosas que falten y que hayan temas delicados que todavía en ciertos países especialmente toca mejorar. Entonces eso es importante. El progresismo siempre será hagamos, cambiemos, y por eso el conservador se opone a esto, porque hay que preservar nuestras tradiciones, preservar el orden, preservar las mínimas cosas que nos ayudan a mantenernos como sociedad, a poder tener ese pacto social que nos ha permitido vivir en paz. Y lo primero que hay que proteger y lo que hay que reconocer, que es absolutamente anticientífico, es negar lo que implica la maternidad en la mujer y lo que implica en la mujer la maternidad como esencia, independientemente si la mamá es mujer o no. Pero todo lo que implica que una mujer pueda ser mamá tiene una consecuencia inherente en toda la esencia de lo que es la mujer, y por eso la mujer tiene un papel tan importante en la sociedad, porque es la que pone el toque de una cantidad de cosas que el hombre no tiene, porque estamos es para complementar, no para competir. Entonces, toda esta que usted nombra de Argentina, en todos los países estas corrientes, pues porque esto es parte de una agenda, es parte de la agenda del progresismo, es parte de la agenda de la izquierda internacional, que tiene unas puntas de lanza para ir destruyendo la civilización judío-cristiana. Si usted acaba con la mujer, si usted vuelve a la mujer una mujer que se odia a sí misma, que detesta ser mamá, que sale desnuda, que se vuelve desafortunadamente físicamente fea porque no quiere, porque odia todo eso que significa la feminidad, entonces pues no van a haber mujeres que se quieran casar, ni va a haber nada de la belleza que puede haber en la maternidad y en la sociedad cuando surge una familia, surge un papá, una mamá y unos hijos. Todo el amor, lo que significa el amor en la familia, lo que significa el amor entre la mamá y el bebé, entre el bebé y la mamá, todas esas cosas, eso es una belleza, y pareciera que a toda esta gente le gusta es lo feo, lo casi demoníaco, perdóneme decirlo, lo que no representa nada positivo ni constructivo para la sociedad. Porque usted comprende que una mujer que es así, pues está llena de un odio, me da un dolor profundamente ver cómo se manipula a las niñas hoy en día y se les incita a llevar a algunas niñas, porque no son la mayoría, a creer en este odio y en esta lucha sin ningún sentido, en contra de sí mismas y en contra de todo lo que representa ser mujer y ser mamá eventualmente, ¿no? Entonces un poco ese es el tema. Cuando uno no tiene ideas de ninguna naturaleza, entonces se bautiza como progresista. Siempre nos hemos preguntado si alguien sabe qué es el progresismo, y resulta que nadie sabe qué es el progresismo, ni qué significa el progreso, ni para dónde va el progreso. Si el progreso lo que significa es que las mujeres no sean mamás, pues hágame el favor. ¿En qué estamos? ¿En qué está el género humano? ¿En qué está la concepción de la mujer como el eje central de la vida social? Porque lo es, ¿no? Una mujer que no quiere ser mamá porque es terrible ser mamá, eso es progresismo. ¿Progresismo en qué? ¿Progreso en qué? ¿Qué es lo que significa eso? Nadie nos lo puede explicar, doctora Ángela.
Sí, sobre todo, doctor Londoño, que es que no se trata, o sea, hay muchas mujeres pues que no tienen hijos por diversas razones y eso es totalmente, está bien, es respetable y hay millones de circunstancias, pero lo que sí no está bien es que la mujer se odie a sí misma, porque de todas maneras el hecho de que pueda ser mamá tiene una implicación en su esencia, entonces digamos, ahí está el punto. Demar comentaba un tema pues, ¿qué podemos hacer? Pues, ¿qué podemos hacer? Precisamente una de las cosas que también son gravísimas y que también son foco de todo esto es el tema de la educación. ¿Cómo estamos educando a nuestras niñas? ¿Cómo estamos educando a nuestros niños? Es que precisamente por haber abandonado una educación en valores, una educación en la que se retome la dignidad del ser humano desde siempre, desde la concepción hasta la muerte natural, de lo que significa el ser humano, de la dignidad del ser humano, de la potencialidad del ser humano, hombre y mujer. En eso no está la educación hoy en día. La educación es en un adoctrinamiento, en una cantidad de temas delicadísimos, comenzando por los temas de izquierda que pues nos están llevando a eso. Y yo sí aclaro que el 65%, según la última encuesta Ipsos, los colombianos no están de acuerdo con el aborto, ni siquiera en las 3 causales. Entonces, como lo decía antes, es que hay unas minorías que nos imponen a las mayorías, que nos apabullan sobre una cantidad de temas y hacen pensar, porque desafortunadamente los medios de comunicación se vuelven medio de esto, que es que la mayoría piensa así. No, la mayoría no piensa así y por eso personas como yo, como José Miguel, como Carlos Ignacio Cuervo, como Marta Cetina, como Carlos Cobartas y como tantos, como Lidia Salazar de Camacho, como tantos, se me escapan ahorita todos los nombres, como Francisco Noguera, como todos los que estamos en la lista, pues creemos que hay que llegar al Senado, al Senado y a las cámaras con el Movimiento de Salvación Nacional, pues para retomar todos estos valores que emanaban del acuerdo sobre el fundamental de Álvaro Gómez Hurtado, que hoy día tienen más vigencia que nunca. Y hay una cosa elemental, una cosa es que la mujer no quiera tener hijos, que es perfectamente válida, es una decisión más que respetable, y otra cosa es que quiera matar al hijo que ya concibió. Esas son 2 cosas diferentes. Y ahí es donde el tema del aborto aparece en toda su crueldad infinita, matar una criatura indefensa. Es que el aborto hay que mirarlo como es. El aborto es un engendro de asesinos y de asesinos contra los seres más indefensos que hay en la creación, que son los que están por nacer. Bueno. Hay aquellos momentos en los que teníamos una corte constitucional que se refería al asunto en los siguientes términos. Aquí yo siempre los invito a leer la sentencia C-133 del 94, cuando decían estos magistrados, que veo que años luz les tenían o les llevan a estos magistrados actuales, decía la Corte lo siguiente: el Estado tiene la obligación de establecer para la defensa de la vida, que se inicia con la concepción, un sistema de protección legal efectivo, y dado el carácter fundamental del derecho a la vida, su instrumentación necesariamente debe incluir la adopción de normas penales que estén libradas al criterio discrecional del legislador dentro de los límites del ordenamiento constitucional. La protección de la vida, fundamentalmente, sobre cualquier otra consideración, era la que planteaba la Corte del 94, claro. Doctor Fernando, candidata, ¿y a qué horas resultamos promoviendo dizque el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, además proponiéndole al país que es un derecho matar? Además de Mar, qué pena de Mar, me interrumpa, además eso era cosa juzgada ya. Y ahora entonces nos metieron las 3 causales y poco a poco han ido avanzando, pero digamos que yo ya pienso, pienso que después de trasegar tantos años en esto, que hay que avanzar, ya tenemos que pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a lograr hacer unas transformaciones. Pienso que por lo pronto, si yo llego al Congreso, la idea es poder presentar un proyecto de ley donde se reglamente realmente este tema, y se vuelva prácticamente imposible practicar un aborto, como lo han hecho en otros países. Mientras tanto, porque obviamente el aborto no debe ser legal ni debe ser permitido jamás, pero mientras tengamos pues una sentencia de la Corte con unas causales, lo cual es una gran falacia, porque eso ya existía en el Código Penal anterior, la atenuación y exoneración de responsabilidad en esos casos,
hacer eso. Y también una de las cosas que yo sí quiero hacer es un tema de una política de educación sexual seria, donde realmente se eleve la dignidad de la sexualidad, se eleve el nivel de la dignidad del ser humano y se empiece a tratar a nuestros niños y a nuestros adolescentes con respeto y se les empiece a formar de verdad en valores en este tema tan importante y tan delicado. Y adicionalmente también hacer una pedagogía incluso dentro del mismo Congreso y una pedagogía en todas las instituciones públicas de realmente cuál es la realidad del tema del aborto, porque somos los activistas que llevamos mucho tiempo tratando de formar a los líderes que es tan difícil que nos oigan y que asistan a los foros y a los congresos y a las cosas que organizamos con tanto esfuerzo trayendo expertos. Entonces, pues si no lo hacen ellos, que algunos sí han sido muy valientes, pues nos toca a nosotros los activistas y a quienes trabajamos en estos temas, pues meternos y empezar a hacer pedagogías del Senado, que creo que da una visibilidad y unas posibilidades de trabajo y de desarrollo para poder realmente avanzar en unas políticas públicas pro vida de verdad, orgullosa de que Enrique Gómez sea el único candidato que permanentemente desde el primer momento se ha manifestado, ha sido contundente, se está formando, tiene toda la disposición que no la ve una en la mayoría de los otros candidatos y muchos que se dicen pro vida, que gritan que son pro vida ahora que pues estamos en elecciones. Eso es muy motivante. Entonces, pues yo veo, a pesar de la situación difícil, creo que hay esperanza y creo que hay que seguir luchando e invito a los colombianos a que nos acompañen en esta gesta de salvación nacional. Es una esperanza, es una posibilidad de unas personas diferentes que no tenemos mayor propósito superior que servirle a nuestro país, servirle a Dios y en mi caso, pues defender la vida de los bebés que no tienen quien los defienda. Que es un progreso matarlos. Exacto. Es que esto es de una crueldad infinita, empezando por ahí. Es la expresión más cruel que puede tener el ser humano, dar muerte a otro. Y si ese otro es el ser más indefenso que hay sobre la tierra, el que no ha nacido y no tiene voz y no tiene posibilidad de defenderse, es un acto extremadamente cruel, el más cruel que pueda uno imaginar. Y resulta que eso es el progresismo. El progresismo es el derecho de matar a una criatura que ha sido concebida, que existe, que es criatura, pero que no tiene quien la defienda y entonces hay que matarla. Hay que matarla porque resulta incómoda, porque resulta desagradable su presencia entre nosotros. Doctora Ángela Vélez Escayón, abogada, activista provida, candidata de Salvación Nacional al Senado de la República. Muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Muchas gracias a usted, doctor Londoño, y a Emar y a Jair. De verdad que muchas gracias por la oportunidad de hablar de este tema. Ustedes siempre han sido los únicos que nos han dado realmente la posibilidad de hablar de esto, de hablar con seriedad y denunciar todo esto. De verdad que les agradezco profundamente en nombre de todos los bebés no nacidos de Colombia. ¿Cómo le parece? Pues hablar en nombre de los no nacidos, hay que hablar en nombre de ellos porque los están matando como efecto del progresismo. El progresismo consiste en el derecho de matar a los seres más indefensos que hay en la creación y por lo mismo los más tiernos, los más lindos. Los seres humanos más hermosos que hay son los que están por nacer. Pues hay que matarlos y eso es progresismo. Vea pues las contradicciones que tenemos en nuestra vida política. Ángela Vélez Escayón, del Partido Salvación Nacional para el Senado de la República. Si usted quiere tener una senadora de esas condiciones, vote por Salvación Nacional en la lista cerrada que ella tiene. Estaba con nosotros en la Hora de la Verdad Ángela Vélez Escayón.